favor. Ok, ya. Conste la votación de la presidencia. Ha sido aprobado, el dictamen ha sido aprobado por unanimidad con 14 votos. (3.2) Predictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que modifica los artículos 5, numeral 5.1, literal 6 y 7 del Decreto Legislativo 1246. Decreto legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, deroga su tercera disposición complementaria y modificatoria y restituye la vigencia de normas derogadas por su única disposición complementaria derogatoria correspondiente al proyecto de ley 1082. La observación del Poder Ejecutivo se centra en 4 aspectos: que la prohibición de exigir a los administrados en el marco de un procedimiento administrativo copia de partidas de nacimiento, certificados de defunción emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo, no afecta para nada a la seguridad jurídica, en tanto que la información sobre la identificación y estado civil es proporcionada de manera gratuita por la RENIEC a las demás entidades del Poder Ejecutivo. Al respecto, cabe puntualizar que la actualización de los datos contenidos en el acta de defunción o partida de nacimiento constituye una potestad discrecional del interesado, pudiendo promover en él un desincentivo para no actualizar sus datos, generando un impacto directo en el proceso y vulnerando el principio de seguridad jurídica. Asimismo, el Poder Ejecutivo esgrime que la falta de actualización de la información contenida en el DNI no transgrede el principio en mención, toda vez que dicha información es actualizada a través de otros medios regulados a nivel legal. En respuesta a ello, estimamos que nuevamente se vulnera el principio de seguridad jurídica por afectar la obligatoriedad de renovar el DNI cada 8 años, ya que no se genera incentivo alguno para que un ciudadano acuda a renovar dicho documento, toda vez que no estaría impedido de seguir utilizándolo para trámites diarios. Sobre el fundamento del Poder Ejecutivo de eliminar normas relacionadas a la formación laboral juvenil, insistimos que el Poder Ejecutivo ha excedido las facultades legislativas otorgadas debido a que dicha materia no está expresamente considerada en la ley de delegación y tampoco se trata de medidas que incidan en la simplificación, optimización o eliminación de procedimientos administrativos. 4. Por último, en su última observación, el Poder Ejecutivo sostiene que la eliminación de presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo los contratos respectivos sujetos a modalidad no afectaría la obligación legal de celebrar por escrito dichos contratos por entregarse una copia al trabajador. Sobre el particular, esta comisión reitera que se vulnera los derechos de los trabajadores por eliminar un instrumento probatorio del vínculo laboral, debilitando el accionar del Estado en la tutela oportuna del trabajador frente a un eventual proceder arbitrario del empleador. En atención a las consideraciones expuestas y conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Constitución y Reglamento se ratifica y presenta dictamen por insistencia. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Vamos a pasar a una votación nominal. Congresista Lescano. Congresista Gilbert Violeta. De acuerdo. Congresista Miguel Castro. A favor. Congresista Miguel Torres. A favor. Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Carlos Domínguez. A favor. Congresista Zacarías Lapa. A favor. Congresista Richard Acuña. Congresista Alejandro Aramayo. Congresista Jenny Vilcatoma. Congresista Héctor Becerril. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. A favor. Congresista Javier Velázquez. A favor. Congresista Rosa Bartra. A favor. Congresista secretario. Conste la votación de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad con 15 votos el dictamen de insistencia. Número 3.3. Predictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que modifica la primera disposición complementaria final y deroga la segunda disposición complementaria al final del Decreto Legislativo 1346, Decreto Legislativo que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud, correspondiente al proyecto de ley 941. La Comisión de Constitución y Reglamento, luego de la evaluación efectuada, consideró necesario observar las siguientes disposiciones complementarias finales debido a que vulneran principios y normas presupuestales. En tal sentido, la primera disposición complementaria final autoriza al pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante el año fiscal 2017 a realizar modificaciones presupuestales en el nivel institucional a favor de los gobiernos locales.
los cuales se aprueban mediante decreto supremo. Asimismo, la segunda disposición complementaria final crea el Consejo Directivo de Seguro Integral de Salud, conformado por representantes del MINSA, MEF, Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por ello, el correspondiente dictamen y la autógrafa de ley, en aras de salvaguardar la constitucionalidad del presente decreto legislativo, dispone la modificación de la primera disposición complementaria final y la derogación de la segunda, respectivamente, en el sentido que establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a que se refiere la primera disposición complementaria final se deberán aprobar hasta el 31 de marzo del año 2017. Además, deroga la segunda disposición complementaria final, pues la creación de un consejo directivo no tiene incidencia directa en la optimización del servicio que brinda esta entidad pública, por el contrario, constituye una medida de reestructuración del SIS. El Poder Ejecutivo ha observado la autógrafa solo en el extremo y señalando que la creación del Consejo Directivo permitirá una mayor gobernanza para el SIS y un mejor servicio a los ciudadanos. El Consejo será responsable de la dirección de la institución y del establecimiento de su política institucional, así como de la supervisión y del cumplimiento en permanente coordinación con el MINSA y el MEF. Tras el análisis de la única observación presentada por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Constitución y Reglamento insiste, teniendo en cuenta que si bien el decreto legislativo 1346 se sustenta en el extremo del artículo 2, numeral 1 de la Ley de Delegación, referida a la optimización de servicios, no es posible sostener que por la sola creación del Consejo Directivo del Seguro Integral de Salud se garantiza ni genera un efecto positivo y directo en la mayoría de servicio brindado al ciudadano. Del mismo modo, la segunda disposición complementaria y final alude a la palabra supervisión, pero no en el sentido de la optimización de la fiscalización posterior en el marco de procedimientos administrativos, sino más bien en la supervisión interna del seguimiento de la política institucional de la entidad, esencialmente cuando las facultades delegadas deben ser leídas de materia restrictiva. En ese sentido, la observación debe ser rechazada y aprobarse el presente dictamen por insistencia. ¿Algún señor congresista quiere hacer uso de la palabra? Vamos a pasar a una votación nominal. Congresista Lescano. Congresista Gilbert Violeta. Abstención. Congresista Miguel Castro. A favor. Congresista Miguel Ángel Torres. A favor. Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Congresista Carlos Domínguez. A favor. Congresista Zacarías Lapa. A favor. Congresista Richard Acuña. Congresista Alejandra Aramayo. A favor, presidente. Congresista Jenny Vilcatoma. De acuerdo. Congresista Héctor Becerril. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. A favor. Congresista Javier Velázquez. A favor. Congresista Rosa Bartra. A favor. Conste la votación de la presidencia. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad. No, por unanimidad con... Mayoría porque son 14 a favor. Ya. Por mayoría con 14 votos y una abstención. 3.4. Predictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que modifique el artículo 1 del decreto legislativo 1341, que modifica la ley de contrataciones del Estado en el extremo que modifica los artículos 11 y 29, congresistas. 11 y 29 deroga parcialmente los artículos 5, 11 y 45 de la Ley de Contrataciones y restituye parcialmente la vigencia del artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado correspondiente al proyecto de ley 1206. En esta observación ingresada el pasado 27 de junio, el Poder Ejecutivo ha centrado sus observaciones en dos puntos. En primer lugar, señala que la contratación de seguros patrimoniales en el extranjero es un mecanismo que no vulnera la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera, permitiendo optimizar los recursos del Estado, y en segundo lugar señala que el establecimiento obligatorio del arbitraje institucional no vulnera la libertad de contratación establecida en la Constitución, por cuanto la protección de los intereses del Estado exige que éste pueda disponer la mejor forma de asegurar las desavenencias contractuales con los privados. La Comisión de Constitución y Reglamento observó el literal G del numeral 5.1 del artículo 5 al excluir del ámbito del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, la contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados y disponer que directamente se realice la contratación de seguros con proveedores no domiciliados, vulnerándose el principio de no discriminación, artículo 2, inciso 2 de la Constitución, entre los proveedores locales y extranjeros.
así como el artículo 63 de la Constitución, que dispone que la inversión nacional y la extranjera se sujeta a las mismas condiciones. Por tanto, corresponde derogar el literal G del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado y restituir la vigencia del tercer párrafo del artículo 29 de dicha ley. Por otro lado, el numeral 45.1 del artículo 45 del decreto legislativo establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje institucional según el acuerdo de las partes. Sin embargo, la referida modificación constituye una injerencia directa sobre la libertad contractual del contratista en atención al artículo 62 de la Constitución Política, al imponer que la solución de controversias se define mediante una modalidad de arbitraje, de manera que dicha disposición vulnera la libertad de contratar entre las partes, debiendo ser derogada y restituirse la vigencia de dicho numeral según la Ley 3225. En consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento se ratifica y presenta dictamen en insistencia. ¿Algún señor congresista quiere hacer uso de la palabra? Vamos a pasar a una votación nominal. Congresista Johnny Lescano. Congresista Gilbert Violeta. Congresista Miguel Castro. A favor. Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Congresista Carlos Domínguez. A favor. Congresista Zacarías Lapa. Congresista Richard Acuña. Congresista Alejandra Lamayo. A favor, presidente. Congresista Jenny Vilcatoma. A favor, presidente. Congresista Héctor Becerril. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. A favor. Congresista Javier Velázquez. A favor. Congresista Rosa Bartra. A favor. Congresista Miguel Ángel Torres Morales. A favor. Conste el voto de la presidencia. Ha sido aprobado por mayoría con 14 votos y una abstención. Punto 3.5, predictamen recaído en los proyectos de ley 320-2016-PE, 835-2016 Jurado Nacional de Elecciones, 1089-2016-CR, 1214-2016-CR, 1315-2016-PE y 1323-2016-CR, en el extremo que proponen optimizar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, prevenir actos de corrupción y combatir el clientelismo en la política. ¿Tenemos cuál? Sí. Ya, ok. Por eso es lo que ustedes... Ya, ok. Es necesario tener en cuenta que la materia de financiamiento de organizaciones políticas y dádivas en las campañas electorales contenidas en las iniciativas legislativas precitadas, ha sido tratada anteriormente en esta Comisión de Constitución y Reglamento. Efectivamente, en la 24ª sesión ordinaria del martes 20 de junio del 2017, se debatió en un primer predictamen, sesión en la cual se recibieron aportes y sugerencias al citado texto. Asimismo, en la 25ª sesión ordinaria del 27 de junio del 2017, se escucharon y recibieron aportes de los mismos representantes de las organizaciones políticas sobre el financiamiento partidario en el país. Ello sobre la base precisamente de la fórmula normativa contenida en el primer proyecto de dictamen. Por supuesto, hacemos la salvedad que si bien el cuadro de integrantes de esta comisión ha sido modificado en este nuevo periodo anual de sesiones, muchos de los anteriores miembros continúan siendo integrantes, ya sea en calidad de titulares o accesitarios. En ese sentido, el texto de este segundo proyecto de dictamen se ha elaborado atendiendo a los aportes, recomendaciones y sugerencias recibidos en las sesiones mencionadas, pero sobre todo con la visión de alcanzar un consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en este Parlamento, así como la propia sociedad civil. Congresistas, a ver si... Ok. ¿Cuáles son las principales innovaciones contenidas en este segundo texto de dictamen? A nuestro juicio, considerando que los ejes tanto de las iniciativas legislativas como del presente predictamen lo constituyen la prevención de la corrupción, la optimización del principio de transparencia y lucha contra el clientelismo político, y las propuestas más relevantes son, en primer lugar, asignar a nivel legal y ya no en vía reglamentaria los porcentajes a los cuales se podrá destinar el financiamiento público directo, precisándose que con dichos recursos se podrán adquirir bienes muebles e inmuebles.
2. Elevar los topes o límites máximos permitidos para que las organizaciones políticas reciban financiamiento privado, tanto por parte de aportantes individuales como de lo recaudado en actividades proselitistas. 3. Establecer la bancarización de los aportes que superen el 0.5 de una unidad impositiva tributaria. 4. Implementar la figura de los recibos de aportación para eliminar aportes privados. 5. Prohibir los aportes de cualquier persona jurídica con fines de lucro. 6. Prohibir que las personas condenadas o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, minería o tal ilegal puedan ser aportantes a organizaciones políticas. Dicha prohibición se extenderá hasta 10 años de cumplida la condena. 7. Reducir el tiempo que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales para realizar la verificación y control de los informes financieros anuales que presentan las organizaciones políticas hacia los 4 meses. 8. Establecer la figura del responsable de campaña de los candidatos que se encargan de informar los aportes y gastos que reciben estos. 9. Establecer un tope diferenciado de aportes entre organizaciones políticas y candidatos, de manera que estos últimos puedan recibir aportes, pero en montos menores a los que se permite realizar a favor de las organizaciones políticas. 10. Facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera para que requiera información a la OMPE para el esclarecimiento de casos investigados relacionados con los aportes que se realiza a organizaciones políticas. 11. Establecer un catálogo de infracciones y sanciones distinguiendo entre faltas leves, graves y muy graves. 12. Reducir de 5 a 1 minuto diario el tiempo máximo permitido de contratación de propaganda electoral en radio y televisión. 13. Establecer que los medios de comunicación no puedan fijar precios superiores al promedio cobrado a privados por la publicidad comercial en los últimos 2 años en el mismo horario de difusión. 14. Prohibir la entrega de dádivas, alimentos, medicina, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica en una contienda electoral, considerando 2 excepciones. A. Con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, efectuar entrega de bienes para consumo individual e inmediato. Y B. Cuando se trate de artículos publicitados como propaganda electoral, siendo que en ambos supuestos no debe exceder el 0.2 de la UIT por cada bien entregado y no el 0.5 como es hoy día. 15. Establecer el criterio de gradualidad en la imposición de las sanciones por la entrega de dádivas en un proceso electoral, disponiéndose de esta manera que ante el primer incumplimiento se imponga una amonestación pública, ante la reincidencia se imponga una sanción de multa y ante una segunda reincidencia se imponga la sanción de exclusión. Ello, desde luego, sin perjuicio de la determinación de otro tipo de responsabilidades por parte de la jurisdicción ordinaria. Y 16. Regular la sanción que corresponderá imponerse a los candidatos que no cumplan con entregar información sobre sus aportes y gastos de campaña, previéndose una sanción pecuniaria. Ahora bien, señores congresistas, no podemos desconocer, tal es así que en la sesión de instalación se formularon propuestas diversas, que existen iniciativas que promuevan el debate y aprobación de una reforma electoral integral, como lo señaló el congresista Lescano, quien lamentablemente se ha retirado. Al respecto, la Comisión de Constitución y Reglamento reconoce que resulta de suma importancia llevar a cabo una reforma electoral e integral. Sin embargo, también somos conscientes que se tiene que priorizar y en ese sentido es importante distinguir lo urgente de lo importante. Finalmente, invoco a cada uno de ustedes que consideren que el proyecto de dictamen que presento ante ustedes ha procurado elegirse en una fórmula de consenso, en una propuesta normativa que tiene por objeto la confluencia y arribar a un punto medio entre las distintas iniciativas que se han realizado, desde las diversas fuerzas políticas y la sociedad civil respecto al financiamiento de organizaciones políticas. Le pido que recordemos que la democracia se sustenta no en la imposición de ideas, no en el agravio, no porque no acogemos las propuestas presentadas por determinado grupo o sector. La democracia se sustenta básicamente en el diálogo y sobre todo en la generación de consensos. Dicho esto, si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Sí. ¿Alguien va a hablar? Congresista Velázquez. Presidenta,
Primero creo que es importante que este tema se haya priorizado en el debate del día de hoy. Diré, para comenzar, que algunos creen que el financiamiento privado es una patología para la democracia y no es así. En los sistemas políticos modernos, lo que se busca más que prohibir o restringir el financiamiento, ya sea público o privado, lo que se busca es que sea transparente. Lo que se busca es que en el procedimiento de rendición de cuentas de los partidos, estos tengan que estar ajustados básicamente a normas de transparencia. Quiero decir también, además, Presidenta, que lo que hay que buscar es que esta rendición de cuentas sea fluida, oportuna, pero que tampoco signifique un obstáculo o restricción del ejercicio de acción política o de la libertad de participar en los asuntos públicos y en la vida política de los ciudadanos. Y diré para comenzar, Presidenta, de que lamentablemente porque en la ley de partidos políticos no se puso una prescripción expresa, los organismos electorales han venido, como siempre, como todo organismo burocrático, han venido sobrecargando las obligaciones de informar y de requisitos que la Constitución, como lo voy a explicar, deberían ser establecidos por ley. Deberían ser establecidos por ley. Eso no conspira contra la transparencia. Yo creo que debemos ser muy claros. Estamos dispuestos, ya sea que una organización política funcione con fondos públicos o privados, lo fundamental es que hagamos un marco legal que permita que haya transparencia en la rendición de cuentas. Eso para comenzar, porque, Presidenta, los organismos electorales han puesto una serie de restricciones a la participación política, supuestamente con buena fe de repente para controlar, para fiscalizar, pero lo que tenemos que tener muy claro es que los partidos políticos no son ministerios, los partidos políticos no son agencias públicas en las que los que participamos en ellas entramos a hacer política, no entramos para convertirnos en burócratas, en funcionarios que tenemos que estar cada cierto tiempo rindiendo cuentas a otro burócrata que ni siquiera conoce la realidad de los partidos políticos. Por eso, Presidenta, es que quiero dejar bien clara como una norma orientadora este párrafo referido al artículo 35 de la Constitución, que dice, la ley, la Constitución remite a la ley, dice, la ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos. Y eso tiene su correlato, Presidenta, si hacemos una interpretación unitaria de la Constitución. El artículo 31, cuando el capítulo 3 de la Constitución se refiere a los derechos políticos y consagra que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, dice, también tienen derecho de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados, inclusive por ley orgánica. Entonces, lo que quiero resumir, Presidenta, es que cualquier condición o procedimiento que tienda a regular la participación política tiene que ser por una propuesta legislativa que apruebe el Congreso, y no como ahora vemos esa frondosa cantidad de normas administrativas que los organismos electorales lo único que han hecho es darlas para justificar el creciente presupuesto que piden todos los años. Entonces nos encontramos con que nos piden que el partido tenga un gerente, que el partido tenga un tesorero, y obviamente contratamos un gerente, un tesorero que no sabemos de dónde pagarlo, que se enfrenta a una burocracia dorada de 40, 50 funcionarios que comienzan a detener el normal desenvolvimiento de la vida política a través de los partidos. De tal manera, Presidenta, que, por ejemplo, haré algunas sugerencias. A mí me parece un exceso, Presidenta, que la propuesta
que todo aporte privado en dinero, cualquiera sea el monto, se realiza a través de entidades del sistema financiero. Yo creo que hay que ponerle un tope, 10 soles, 20 soles, resulta un poco burocrático decir, ¿sabes qué? Depositamos a través de un banco. Yo creo que hay que ponerle un tope, Presidenta. 10 soles, 20 soles, 30 soles, 40 soles, 50 soles, pero que todo aporte sea a través de los bancos no me parece. Yo creo que podemos discutir, Presidenta, un tope. ¿Por qué me interrumpe? Asimismo, cuando se refiere al financiamiento privado, el artículo referido al artículo 30 establece cómo que las organizaciones privadas pueden recibir financiamiento de empresas concesionarias de obras o servicios públicos, ya sea en forma directa o indirecta, así como de cualquier otra empresa que tenga contrato vigente. Más bien debería ser discutir si es conveniente que se reciba o no se reciba. Y lo otro, Presidenta, para comenzar este debate, quisiera referirme al proceso de rendición de cuentas. Mire, el artículo actual de la 34, cuando se refiere a la verificación y control, dice que los partidos y movimientos y organizaciones políticas de alcance provincial y distrital presentan ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, dice, en el plazo de 6 meses a partir del cierre de cada ejercicio anual, un informe financiero. Y se está ahora, y justo en el proceso donde debería haber más flexibilidad para hacer participación política que rendición de cuentas burocráticas, han reducido el plazo para que sea trimestral. Dice, convocado el proceso electoral, las organizaciones políticas presentan trimestralmente informes sobre las aportaciones e ingresos recibidos. Presidenta, este plazo también debe ser revisado. Cuando los partidos comenzamos a desarrollar nuestra actividad electoral, yo creo que debe haber la mayor facilidad para que hagamos a través de los procesos política. Entonces, si el proceso de rendición si el proceso electoral dura 4 o 6 meses, ¿por qué ahora vamos a obligar que cada 3 meses los dirigentes tengan que estar organizando documentos, papeles, cuando bien se puede hacer una rendición de cuentas ex post? Y establecer, sí, una sanción que no sea leve, sino que sea grave, para que haya coherencia entre la obligación que hay de rendir cuentas y también la oportunidad en que se tenga. No persigo un propósito de que no se rinda cuentas, pero además creo yo de que exigirlo que sea trimestralmente justo en un periodo electoral distrae la atención de los dirigentes y de un partido político en lo que debe ser su objetivo central, que es la participación en el proceso electoral, y no en temas burocráticos que bien se podrían hacer terminado el proceso electoral, imponiendo plazos perentorios y la sanción correspondiente si no se rindiera cuentas oportunamente. Y me parece que lo que Presidenta también con respecto a la propaganda electoral. Aquí hay un artículo que se está planteando con relación a la publicidad, en el artículo 40, y se está proponiendo, dice, de conformidad con el artículo 39 de esta ley, no se puede establecer, dice, precios superiores a los mínimos cobrados por la difusión, por la publicidad comercial entre privados. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, con mucho gusto. Adelante, congresista. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Sobre el tema de la publicidad en los medios de comunicación en general, lo que es televisión, tienen tarifa fija, tarifa en papel, lo que se dice tarifa fija, tarifa plana. Y la OMPE, el jurado de la OMPE es el que negocia y que no tiene la más remota idea ni qué es lo que significa negociar con los medios de comunicación, simplemente acepta los precios que los medios de comunicación le ponen. Y eso está mal,
Voy a poner el ejemplo. Si un spot de 30 segundos, porque se negocia en función siempre de 30 segundos, y se trabaja si quieres aumentar a 40, 60 o a 10 segundos, pero se trabaja en función a 30 segundos. Entonces, si un programa un programa político del domingo cuesta $4.000 por vez que pasas un spot de 30 segundos, eso es en tarifa plana, tarifa fija, lo que se paga. Pero las empresas que se manejan a través de las agencias de publicidad y de las centrales de medios negocian. Y se negocia por monto de inversión, por el impuesto que se paga adelantado, por la bolsa que tiene la agencia de publicidad, que considera, por ejemplo, el volumen como agencia de publicidad. Entonces, ese spot que puede costar 4.000 en tarifa fija, puede llegar a costar 2.000, 2.300, 2.500. Lo que pasa es que la OMP no tiene la más remota idea de lo que es negociar y obviamente los medios de comunicación hacen su gran carnaval cobrando lo que es tarifa fija. Eso está mal y eso tiene que regularse, tienen que pedir ayuda a centrales de medios, a alguien para que los pueda orientar. Lo que no puede hacer la OMP es cerrar los ojos y decir a la tarifa fija. Eso es una barbaridad. Y eso ha sido siempre, y eso hay que tenerlo como observación, presidente, y sugerirlo y manejarlo. Sería bueno si ustedes consideran, pero traigan una central de medios, a un director de medios, una agencia de publicidad, a 2 o 3, y que les expliquen cómo se negocian los medios. Pero es inaceptable que la OMP acepte la tarifa fija de los medios de comunicación. O sea, un spot de 4.000 puede llegar a costar 2.000 o 2.300 en función a su capacidad de negociación. Gracias, presidente, gracias, congresista. Presidenta, dos cosas. Primero, que lo que tenemos que estar de acuerdo es que tal y conforme está establecido. Primero, esta es una nueva, yo creo, distorsión de las facultades que debe tener los organismos electorales. Y no tienen ellos, por mandato de la ley, una competencia de fijar, de establecer, de reemplazar a los partidos políticos en lo que debe ser, en una economía de mercado, una contratación de publicidad. Y que hayan establecido hoy día, paradójicamente, precios superiores a los que cobran. Hoy día un spot político en televisión cuesta más que un spot comercial. Y eso porque los organismos electorales lo han establecido así. Y segundo, que resulta paradójico porque a nosotros, por ejemplo, nos gustaría que el financiamiento fuera, si no fuera directo, fuera indirecto, pero a través, por ejemplo, de tiempos en la televisión para difundir nuestras propuestas electorales. Pero como son tan caros y tan onerosos, entonces se hace imposible. Además resulta paradójico, presidenta, porque algunos medios que cuestionan la falta de transparencia son los que permiten, por ejemplo, y lo que hay que regular es que los contratos que se hagan con los medios sí sean bancarizados. Porque si se va a cuestionar el origen de los fondos o la transparencia, hemos visto a través de reportajes que a veces se ha comprado publicidad por 11 millones de soles con dinero de pagos en efectivo. Entonces, eso sí creo que podemos bancarizarlo para mayor transparencia, pero creo que la redacción tenemos que mejorarla para permitir de que, así como cualquier contrato que se hace en una economía de mercado, se pueda hacer entre la negociación que haga el medio de comunicación y el partido político. Y que eso se transparente nada más, que se transparente, que sea pagado a través de los bancos y segundo, que se transparente a través del contrato correspondiente que será objeto de fiscalización por el órgano de control. Lo dejo ahí, presidente, por el momento para iniciar este debate y luego alcanzaré algunas sugerencias. Congresista Miguel Ángel Torres.